Buenas noches, viajeros nocturnos. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio donde las historias del pasado cobran vida mientras el mundo descansa. Soy tu guía en este viaje a través del tiempo, y esta noche, mientras las sombras se alargan y el silencio envuelve tu habitación, te invito a acomodarte, a cerrar los ojos si así lo deseas, y a prepararte para un episodio muy especial. Antes de comenzar, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Tal vez estés en las costas de Chile, donde el Océano Pacífico susurra secretos antiguos. Quizás en España, donde las piedras milenarias guardan memoria de 1000 civilizaciones. O en México, Argentina, Colombia, donde la noche también trae consigo el eco de historias olvidadas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber que esta comunidad nocturna se extiende por todo el mundo hispanohablante, conectados todos por el amor a la historia y el misterio. Esta noche, en vísperas de Halloween, cuando el velo entre nuestro mundo y el reino de lo desconocido parece más delgado que nunca, vamos a emprender un viaje diferente. No te hablaré de fantasmas modernos ni de leyendas urbanas. No, esta noche viajaremos muchísimo más atrás en el tiempo, a una época en que el terror no era una película, no era ficción, no era entretenimiento, era divino. Vamos a explorar algo que nuestros ancestros conocían muy bien, pero que nosotros, en nuestra comodidad moderna, hemos olvidado casi por completo. Hubo un tiempo en que el miedo tenía nombre, tenía templos, tenía sacerdotes, tenía rituales. El terror era sagrado, y los dioses del miedo eran tan reales y tan venerados como cualquier deidad de la luz o el amor. Imagina por un momento vivir en un mundo donde cada sombra podría contener algo genuinamente sobrenatural, donde la oscuridad no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de algo más, algo antiguo, algo hambriento, donde los dioses no eran conceptos abstractos de bondad y compasión, sino fuerzas tangibles que podían destrozar tu vida con un simple capricho. Ese era el mundo de nuestros antepasados, y los dioses que gobernaban sus pesadillas eran tan poderosos como los que gobernaban sus sueños. Lo que te presentaré esta noche está basado en documentos históricos reales, en tablillas de arcilla milenarias, en papiros egipcios, en crónicas medievales, en evidencias arqueológicas desenterradas de templos olvidados. Cada deidad, cada ritual, cada terror que exploraremos fue real para millones de personas a lo largo de milenios. Este no es un cuento de hadas. Esta es la historia real de cómo la humanidad enfrentó sus miedos más profundos, adorándolos. Y ahora, para comenzar nuestro viaje, déjame llevarte a un lugar específico, a un momento específico en el tiempo. Es una noche sin luna en la antigua Mesopotamia, en el año 1800 a.C., en la ciudad de Babilonia, cuando las estrellas brillan con una intensidad que ya no conocemos, cuando el aire del desierto trae consigo el aroma de incienso y mirra. Las calles están vacías. Todo el mundo está en sus casas, con las puertas selladas, con amuletos de arcilla colgando de cada entrada, porque esta noche es especial. Esta noche, los sacerdotes del templo de Lamashtu están realizando un ritual. En el interior del templo, iluminado solo por antorchas que proyectan sombras danzantes sobre paredes cubiertas de escritura cuneiforme, un hombre tiembla. Es un padre. Su hija está enferma, consumiéndose con fiebre, gritando en sueños. Los médicos no pueden ayudarla, porque todos saben qué es lo que la aflige. Lamashtu, la diosa con cabeza de león y garras de ave rapaz, la devoradora de niños, la reina de las pesadillas, ha puesto sus ojos en la pequeña. El sacerdote, con su túnica negra y su máscara ceremonial que representa el rostro terrible de la diosa, levanta una tablilla de arcilla fresca. Con un estilete, comienza a grabar encantamientos en escritura cuneiforme, palabras de poder que han pasado de sacerdote a sacerdote durante 1000 años. Oh, Lamashtu,
Hija de Anu, hermana de los dioses, te ofrecemos esto en lugar del niño. Acepta nuestra ofrenda y retira tu garra de la inocente. El padre observa, con el corazón acelerado, mientras el sacerdote coloca la tablilla en un pequeño bote de arcilla, junto con figurillas que representan a la diosa. Mañana, este bote será arrojado al río Éufrates, llevándose consigo, si los dioses así lo quieren, la maldición que consume a su hija. Esta escena, documentada en cientos de tablillas que aún existen hoy en museos de todo el mundo, no es ficción, es historia real. Y Lamashtu es solo una de las muchas deidades del terror que gobernaban la vida nocturna de nuestros ancestros. Esta noche, en los próximos 60 minutos, exploraremos el panteón completo del miedo humano. Viajaremos desde Mesopotamia hasta Escandinavia, desde Egipto hasta Mesoamérica, desde la India hasta las islas del Pacífico. Conoceremos a los dioses y diosas que personificaban cada terror humano, la muerte violenta, la enfermedad, la locura, las pesadillas, el hambre, la guerra, la destrucción. Descubriremos por qué civilizaciones enteras construyeron templos al terror, por qué ofrecieron sacrificios al miedo, porque, en su sabiduría antigua, nuestros ancestros comprendieron algo que nosotros hemos olvidado, que a veces la única manera de sobrevivir al terror es mirarlo directamente a los ojos y llamarlo por su nombre. Así que apaga las luces si te atreves, ponte cómodo y acompáñame en este viaje a través de los templos oscuros de la historia humana, donde el miedo mismo era divino. Bienvenidos a los dioses del miedo. Para comprender cómo el terror se convirtió en algo sagrado, debemos viajar al principio mismo de la civilización, a Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde hace más de 5000 años, la humanidad dio sus primeros pasos hacia la complejidad social. Y es aquí, en las primeras ciudades del mundo, donde encontramos también los primeros dioses del miedo. Los sumerios, esa civilización que nos dio la escritura, la rueda, las matemáticas, también nos dieron algo más oscuro, el concepto de que lo divino podía ser malévolo, no solo indiferente, como muchas deidades primitivas, sino activamente hostil. En las tablillas de arcilla más antiguas que hemos descubierto, tablillas que datan del tercer milenio antes de Cristo, encontramos algo fascinante. Los escribas sumerios catalogaban con meticulosa precisión dos tipos de deidades. Estaban los Anunnaki, los grandes dioses del cielo, de la tierra, del agua, pero también estaban los Utuku, los espíritus del inframundo, y entre ellos una categoría especial, los Uduk-Hul, los demonios malignos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque estos no eran simples espíritus malvados en el sentido cristiano posterior, eran parte integral del orden cósmico. El caos y el terror eran necesarios, eran el balance contra el orden, y por lo tanto merecían respeto, merecían ritual, merecían adoración. Déjame presentarte a la primera de nuestras deidades del terror, Lamashtu, a quien ya conociste en nuestra escena de apertura. Pero su historia es mucho más compleja de lo que esa escena sugiere. Lamashtu era hija de Anu, el dios supremo del cielo. Era literalmente de linaje divino, no una criatura menor o un demonio, y su dominio era específico y aterrador. Ella era la que robaba niños en la noche, la que causaba abortos, la que traía enfermedades a madres y bebés. Las descripciones antiguas la pintan con cabeza de león, dientes de burro, dedos esqueléticos y siempre con garras como las de un ave de rapiña. Pero aquí está lo fascinante. En las ciudades sumerias, acadias y babilonias, Lamashtu no era simplemente temida, era venerada.
Los arqueólogos han encontrado cientos, quizás miles de amuletos dedicados a ella, pequeñas placas de bronce o arcilla que las madres llevaban consigo, que colgaban sobre las cunas de sus bebés. ¿Por qué? ¿Por qué venerar a la devoradora de niños? La respuesta nos revela una comprensión profunda de la psicología humana que nuestros ancestros poseían. Ellos entendían que lo que no puedes controlar, debes intentar apaciguar. Si la Mashtu era una fuerza inevitable, como lo era la mortalidad infantil en el mundo antiguo, donde 1 de cada 2 niños moría antes de los 5 años, entonces la única opción era negociar con ella, ofrecerle algo a cambio de que se llevara su hambre a otra parte. Los rituales documentados en tablillas del 2º milenio antes de Cristo son extraordinariamente detallados. Describe cómo los sacerdotes creaban figurillas de la diosa, cómo las alimentaban con ofrendas de pan, cerveza y carne, cómo luego las colocaban en pequeños botes que representaban su viaje de regreso al inframundo, lejos del niño enfermo. Un texto particularmente conmovedor, conocido como el Encantamiento de la Mashtu, que se conserva en el Museo Británico, dice así: La Mashtu, hija del gran Anu, hermana de los dioses, que bajas de la montaña rugiendo, cuyos pies no tocan el suelo, cuyas manos están manchadas de sangre. Aquí hay pan para ti, aquí hay cerveza, aquí hay carne. Toma estas ofrendas y vete lejos. Cruza el río, ve a las montañas lejanas donde no hay niños que tomar. No es un exorcismo en el sentido cristiano, no es una expulsión del mal, es una negociación, un trato comercial con el terror. Pero la Mashtu no estaba sola. El panteón mesopotámico del miedo era vasto y especializado. Estaba Pazuzu, el rey de los demonios del viento, con su rostro canino y sus alas de águila, que paradójicamente se invocaba para protegerse de la Mashtu, porque era aún más poderoso y territorial que ella. La famosa estatuilla de Pazuzu, que se encuentra ahora en el Museo del Louvre, una pieza de bronce del 1er milenio antes de Cristo, lleva una inscripción que dice: Yo soy Pazuzu, hijo de Hambi, rey de los demonios del viento. Yo soy el que protege de la Mashtu. Aquí vemos algo crucial. Un demonio protegiéndote de otro demonio, el terror equilibrando el terror. Estaba Lilitu, conocida después en la tradición hebrea como Lilith, la demonia de la noche, la seductora que visitaba a los hombres en sus sueños y robaba su energía vital. Las tablillas asirias del siglo VII a.C. la describen como una mujer hermosa con alas de ave nocturna que cazaba en las horas más oscuras de la noche. Estaba Rabisu, el demonio acechante, que esperaba en las puertas y en las esquinas oscuras. Su nombre literalmente significa el que yace en espera. Los babilonios creían que Rabisu era la razón por la que la gente moría súbitamente sin razón aparente. Él simplemente esperaba su momento y luego saltaba. Y estaba Namtar, quizás el más terrible de todos, el visir del inframundo, el que decidía el destino de cada humano, el que traía la peste y la enfermedad. Su nombre significa destino o corte. Era inevitable, era imparable. Y por eso, en las ciudades mesopotámicas, había sacerdotes específicamente dedicados a Namtar, ofreciendo sacrificios constantes para mantenerlo satisfecho y lejos. Los templos dedicados a estas deidades del terror no eran lugares oscuros y siniestros en los márgenes de las ciudades. Eran estructuras imponentes en los centros urbanos. Las excavaciones en Ur, en Babilonia, en Nínive, han revelado santuarios dedicados a estas fuerzas oscuras directamente junto a los templos de los grandes dioses. ¿Por qué? Porque para los mesopotámicos, el cosmos era un balance. No podía haber solo luz, no podía haber solo bondad. El caos y el orden debían coexistir. Y por lo tanto,
Los dioses del caos, del terror, del miedo, merecían el mismo respeto, las mismas ofrendas, los mismos rituales que los dioses de la abundancia y la protección. Este concepto, nacido en las llanuras entre el Tigris y el Éufrates hace más de 5000 años, se extendería por todo el mundo antiguo. La idea de que el terror debía ser sacralizado, ritualizado, adorado, se convertiría en un elemento fundamental de casi todas las religiones antiguas. Y desde Mesopotamia, esta comprensión viajaría hacia el oeste, hacia Egipto, donde encontrarían nuevas formas, nuevos nombres, nuevos terrores divinos. Ahora nuestro viaje nos lleva hacia el oeste, siguiendo el sol poniente hacia esa tierra que los antiguos llamaban Kemet, la Tierra Negra, la Tierra del Nilo, Egipto. Y aquí, en esta civilización que creó algunos de los monumentos más asombrosos de la historia humana, también encontramos algunos de los dioses más aterradores jamás concebidos. Pero el terror egipcio es diferente al mesopotámico. Es más ordenado, más ritualizado, más egipcio. Porque si Mesopotamia veía el caos como algo externo que debía ser apaciguado, Egipto veía el caos como algo que debía ser constantemente combatido, pero que paradójicamente era necesario para el funcionamiento del universo. Para entender esto, debemos comprender primero el concepto egipcio de Ma'at. Ma'at era orden, justicia, verdad, armonía. Ma'at era la diosa que mantenía el cosmos funcionando correctamente. Pero Ma'at tenía un opuesto, Isfet, el caos, el desorden, la destrucción. Y los dioses del terror egipcios eran manifestaciones de Isfet. Déjame llevarte a un momento específico en el tiempo. Es el año 1500 a.C. Estamos en Tebas, la gran capital del Imperio Nuevo. El sol se ha puesto sobre el Nilo, tiñendo el río de rojo sangre. En el gran templo de Karnak, en una cámara oculta en las profundidades del complejo, un ritual muy especial está teniendo lugar. Los sacerdotes, con máscaras ceremoniales y túnicas de lino fino, rodean una estatua que hace que los visitantes modernos se estremezcan cuando la ven en museos. Es Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, la poderosa, la dama de la masacre, la que respira fuego. Esta noche marca el principio de los días de Sekhmet, un período en el calendario egipcio considerado extremadamente peligroso. Según la mitología, registrada en el libro de la vaca celestial que data del Imperio Nuevo, Sekhmet fue creada por Ra, el dios Sol, para castigar a la humanidad por su rebelión. Y ella lo hizo con tal ferocidad, con tal placer en la destrucción, que casi extermina a toda la raza humana. Los sacerdotes leen de un papiro antiguo, sus voces resonando en la cámara de piedra. Sekhmet la Grande, la amada de Ptah, señora del cielo, reina de todos los dioses, ojo de Ra, que destruye a los enemigos del sol. Te ofrecemos estos sacrificios para que tu corazón esté contento y tu ira se aleje de nosotros. Frente a la estatua hay ofrendas, cerveza roja, teñida con ocre para que parezca sangre, porque según el mito, Ra detuvo la matanza de Sekhmet solo inundando los campos con cerveza roja que la diosa bebió creyendo que era sangre humana, embriagándose y olvidando su furia. Pero aquí está lo fascinante. Sekhmet no era solo una diosa de destrucción, era también una diosa de sanación. Los mismos sacerdotes que realizaban rituales para apaciguar su ira también eran los mejores médicos de Egipto, porque ellos entendían algo profundo. La misma fuerza que puede destruir también puede sanar. El poder que puede traer la plaga también puede curarla. Las excavaciones en el complejo del templo de Mut, en Karnak, revelaron algo extraordinario. Más de 700 estatuas de Sekhmet,
todas erigidas por el faraón Amenhotep III en el siglo XIV a.C. 700 estatuas, una para cada día del año egipcio, más algunas extras. ¿Por qué? Porque cada día requería su propio ritual de apaciguamiento. Cada amanecer traía la posibilidad de que la ira de la diosa se desatara de nuevo. Pero Sekhmet no era la única encarnación del terror divino en Egipto. Estaba también Amit, la devoradora de corazones, cuya imagen aparece en el famoso Libro de los Muertos egipcio, ese manual de supervivencia para el más allá que los egipcios colocaban en sus tumbas. Amit era una criatura híbrida, cabeza de cocodrilo, torso de león, cuartos traseros de hipopótamo, los 3 animales más peligrosos que un egipcio podía encontrar. Y su función era específica y aterradora. En el salón del juicio, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, si el corazón era más pesado por los pecados, Amit lo devoraba. Y con ello, la persona dejaba de existir. No inframundo, no vida después de la muerte, solo nada. Aniquilación total. Este concepto de la segunda muerte, de la aniquilación completa del ser, era el terror último para los egipcios. Un pueblo obsesionado con la vida eterna. Y Amit era la guardiana de ese terror final. En papiros del Libro de los Muertos que datan del Imperio Nuevo, encontramos oraciones desesperadas. Oh, mi corazón de mi madre, oh, mi corazón de mi madre, no te levantes contra mí como testigo, no te opongas a mí en el tribunal, no seas hostil hacia mí en presencia del guardián de la balanza. No era una oración a los dioses, era una súplica al propio corazón del difunto, rogándole que no revelara sus pecados y lo condenara a las fauces de Amit. Y luego estaba Apep, conocido también como Apophis, la serpiente del caos, el enemigo de Ra, el que intentaba devorar el sol cada noche cuando viajaba por el inframundo. Apep no era simplemente malvado, era la antítesis de la existencia misma. Era el no ser, el vacío, la oscuridad primordial que existía antes de la creación y que constantemente intentaba tragarse la creación de nuevo. Los textos de las pirámides, las inscripciones religiosas más antiguas del mundo, que datan de hace más de 4500 años, ya mencionan a Apep. Y desde entonces, hasta el final de la civilización egipcia, 3000 años después, cada noche se realizaban rituales en los templos de todo Egipto para ayudar a Ra a derrotar a Apep. Estos rituales, descritos en detalle en papiros como el libro de Derrocar a Apep, conservado en el Museo de Berlín, eran extraordinariamente elaborados. Los sacerdotes creaban figuras de cera de la serpiente, las llenaban de papiro con el nombre de Apep escrito en él, y luego las quemaban mientras recitaban hechizos de destrucción. Escupían sobre las figuras, las pisoteaban, las cortaban en pedazos. Apep, tú enemigo de Ra, tú serpiente del caos, que tu columna vertebral sea rota, que tu cabeza sea cortada, que tu cuerpo sea destrozado, que no te levantes nunca más. Pero, y este es el detalle crucial, Apep nunca moría. No podía morir, porque el caos no puede ser destruido, solo puede ser derrotado temporalmente. Y por eso, el ritual debía repetirse cada noche, para siempre. Esta comprensión de que el mal, el terror, el caos, son eternos, y solo pueden ser contenidos, no eliminados, es profundamente egipcia, y se manifestaba en sus dioses del terror. También estaba Set, el dios del desierto, de las tormentas, del caos. Set, quien mató a su hermano Osiris y lo despedazó. Set, cuyo animal totémico era una criatura extraña que los egiptólogos aún no pueden identificar con certeza, algún tipo de animal del desierto con hocico curvo y orejas cuadradas. Pero Set, como Sekhmet, era ambivalente.
Era peligroso, sí, pero también necesario. Era Set quien estaba en la proa de la barca solar, defendiendo a Ra-de-Apep cada noche. Era Set cuya fuerza bruta era necesaria para proteger el orden. Los faraones del Imperio Nuevo, especialmente los de la dinastía 19, se llamaban a sí mismos amados de Set. En la ciudad de Avaris, en el delta del Nilo, las excavaciones han revelado un templo masivo dedicado a Set, que data del segundo milenio antes de Cristo. No estaba oculto o marginado. Era uno de los edificios más importantes de la ciudad. Y, finalmente, no podemos olvidar a los espíritus malignos menores, pero no menos aterradores. Los egipcios creían en los Mut, espíritus de los muertos que no habían recibido los rituales funerarios apropiados y, por tanto, vagaban por la tierra, causando enfermedades y desgracias. Creían en los demonios del desierto, seres que habitaban los lugares salvajes más allá de la estrecha franja verde del Nilo. Los textos médicos egipcios, como el papiro Ebers, que data de alrededor del año 1550 a.C., contienen no solo recetas médicas, sino también encantamientos para expulsar a estos demonios de las enfermedades. Porque para los egipcios, muchas enfermedades eran causadas por seres malignos que debían ser expulsados mediante rituales tanto como mediante medicina. Lo que vemos en Egipto es una sofisticación del terror divino. No es el apaciguamiento desesperado de Mesopotamia, sino una comprensión de que el caos y el orden deben coexistir en un equilibrio eterno. Los dioses del terror egipcios no eran adorados por miedo ciego, sino respetados como fuerzas necesarias en el funcionamiento del cosmos. Y esta comprensión viajaría con el tiempo, influenciando a las civilizaciones que vendrían después. Pero antes de movernos hacia el norte y el oeste, debemos hacer una parada en otra tierra antigua, donde el terror divino tomó formas aún más complejas. Nuestro viaje ahora nos lleva al mundo mediterráneo, a Grecia y Roma, esas civilizaciones que tanto admiramos por su filosofía, su arte, su concepto de democracia y ley. Pero bajo esa fachada de racionalidad y luz, los griegos y romanos también tenían sus dioses del terror. Y quizás, precisamente porque eran más civilizados, sus terrores eran más psicológicos, más sutiles, más humanos. Déjame llevarte a Atenas, en el siglo V a.C., la edad de oro de la democracia griega. Es una noche cálida de verano. En una casa modesta en el distrito de Colitos, una mujer no puede dormir. Está embarazada y en su cultura el embarazo es un tiempo de peligro máximo, porque ella sabe que acechan las lamias. Las lamias, según la mitología griega registrada por autores como Diodoro Sículo y Plutarco, eran originalmente mujeres hermosas transformadas en monstruos por los celos de Hera. La más famosa era Lamia, quien había sido amante de Zeus. Hera, en su venganza, mató a todos los hijos de Lamia, enloqueciendo a la pobre mujer. Lamia se transformó en un demonio que devoraba los hijos de otras mujeres para vengar su propia pérdida. En la pared de la casa, la mujer ateniense ha colgado un amuleto, una pequeña placa de bronce con la imagen de Baubo, una figura grotesca y protectora. Ha dejado ofrendas a Artemisa, la protectora de las mujeres en el parto. Ha seguido todos los rituales, pero aún así tiene miedo, porque los demonios griegos, a diferencia de los egipcios o mesopotámicos, podían ser motivados por emociones demasiado humanas: celos, venganza, dolor. Y aquí vemos algo fascinante. Los griegos, con su amor por la lógica y la filosofía, racionalizaron el terror. No decían simplemente, los demonios existen. Decían, los demonios existen porque una vez fueron humanos que sufrieron. El terror tenía una historia, una psicología. Consideremos a las erinias, conocidas también como las furias.
Esquilo, en su gran trilogía La Orestíada, escrita en el año 458 a.C., las presenta como antiguas deidades de la venganza, anteriores incluso a los dioses olímpicos, nacidas de la sangre de Urano cuando fue castrado por Cronos. Las erinias representaban la venganza implacable, especialmente por crímenes contra la sangre familiar. En la Orestíada, cuando Orestes mata a su madre Clitemnestra para vengar a su padre Agamenón, las erinias lo persiguen implacablemente. Esquilo las describe. De sus ojos gotea sangre repugnante. Sus vestiduras son negras, coronas de serpientes rodean sus cabezas. Son insoportables de ver, pero lo brillante de Esquilo es que al final de la trilogía, las erinias son transformadas en las Euménides, las benevolentes. El mismo terror, la misma fuerza destructiva, es convertida en una fuerza de justicia y protección mediante ritual y respeto. Es el terror civilizado, canalizado, utilizado. Y esto refleja algo profundo en la psique griega. Los griegos no intentaban eliminar el terror, intentaban comprenderlo, racionalizarlo y finalmente integrarlo en su orden social. En Atenas había un templo a las Euménides. La gente les hacía ofrendas, no por miedo puro, sino por respeto a la necesidad de la justicia, incluso la justicia terrible. Luego estaban las Gorgias, especialmente Medusa, cuya historia conocemos todos, pero cuyo significado es más profundo de lo que parece. Medusa, con su cabello de serpientes y su mirada que convertía a las personas en piedra, era terror visual personificado. Pero según algunas versiones del mito, particularmente la relatada por Ovidio en las Metamorfosis, Medusa había sido una hermosa sacerdotisa de Atenea que fue violada por Poseidón en el templo de la diosa. Atenea, incapaz de castigar a Poseidón, castigó a Medusa transformándola en monstruo. Aquí vemos de nuevo esa humanización del terror. Medusa no es malvada por naturaleza, es una víctima transformada en monstruo. Y su cabeza cortada, el gorgoneón, se convirtió en uno de los amuletos protectores más populares del mundo antiguo. Los griegos la colocaban en sus templos, en sus escudos, en sus puertas, el terror protegiéndolos del terror. Las excavaciones arqueológicas en todo el mundo griego han revelado miles de estos amuletos. No eran vistos como símbolos de mal, sino de protección. La idea era que un terror mayor ahuyentaba los terrores menores. Y luego estaban los daimones, un concepto griego fascinante. Para los griegos, los daimones eran espíritus intermedios entre los dioses y los humanos. Podían ser buenos o malos, benévolos o malignos. No todos los daimones eran terroríficos, pero muchos lo eran. Y lo interesante es que los filósofos griegos, desde Platón hasta los estoicos posteriores, pasaron mucho tiempo teorizando sobre la naturaleza de estos seres. En el diálogo El banquete, Platón describe a Eros como un daimón, un ser intermedio que conecta lo mortal con lo divino. Este concepto se expandiría con el tiempo, y en el período helenístico posterior, los daimones se multiplicarían y especializarían. Había daimones de enfermedades específicas, de miedos específicos, de desgracias específicas. Cuando llegamos a Roma, encontramos que los romanos, pragmáticos como siempre, adoptaron y adaptaron todos estos terrores griegos, pero también añadieron los suyos propios. Los romanos tenían un miedo particular, el miedo a los lemures, los espíritus inquietos de los muertos. Cada año en mayo, Roma celebraba el Festival de Lemuria, 3 noches dedicadas a apaciguar a estos espíritus. El poeta Ovidio, escribiendo en el siglo I después de Cristo, describe en los fastos el ritual exacto que el pater familias, el padre de familia, debía realizar a medianoche, cuando el silencio trae descanso, cuando los perros y las aves de colores han guardado silencio. El que recuerda el antiguo rito y teme a los dioses se levanta. Sus pies están descalzos. Hace un signo con el pulgar entre los dedos cerrados.
para que ningún espíritu tenue pueda encontrarlo en el silencio. Se lava las manos en agua de manantial, toma habas negras y las arroja detrás de él sin mirar, diciendo: «Con estas habas me redimo a mí y a los míos». Dice esto 9 veces sin mirar atrás. Se cree que el espíritu recoge las habas y sigue invisible detrás. Este ritual, documentado en múltiples fuentes romanas, revela el pragmatismo romano hacia el terror. No era una gran ceremonia de templo, era un ritual doméstico, realizado por cada padre de familia para proteger su hogar. Los romanos democratizaron la protección contra el terror, pero Roma también tenía sus terrores más grandes. Estaba Orcus, el dios del inframundo, de la muerte y del castigo. A diferencia del Hades griego, que era relativamente neutral, Orcus era activamente malévolo. Su nombre llegó a ser sinónimo de muerte violenta. Los romanos juraban por Orcus cuando querían hacer un juramento particularmente serio y terrorífico. Y luego estaba Mania, la diosa de la locura, madre de los manes, los espíritus de los muertos. Mania era terror psicológico personificado. Se creía que ella visitaba a las personas en la noche y las enloquecía. De su nombre deriva nuestra palabra moderna manía. Los romanos le ofrecían sacrificios en las encrucijadas, esos lugares liminales considerados particularmente peligrosos. El historiador romano Macrobio, escribiendo en el siglo V después de Cristo, registra que originalmente se sacrificaban niños a Mania para apaciguar a los espíritus de los muertos. Pero según la tradición, el rey Bruto Libertador abolió esta práctica y la reemplazó con el sacrificio de cabezas de ajo y amapolas, que representaban cabezas humanas, el terror ritual, civilizado y suavizado, pero aún presente. También los romanos desarrollaron el concepto de las larvae, diferentes de los lemures, que eran espíritus específicamente malignos que atormentaban a las personas con visiones terroríficas. El dramaturgo Plauto, en el siglo II antes de Cristo, las menciona en sus comedias, pero de una manera que deja claro que su audiencia las tomaba muy en serio. Y no podemos hablar del terror romano sin mencionar a las estriges, las brujas vampiro de la mitología romana. Ovidio las describe en los fastos como aves nocturnas con garras curvas que atacan a bebés en sus cunas bebiendo su sangre, pero otras fuentes las describen como brujas que pueden transformarse en aves. Son esencialmente los antecedentes de los vampiros europeos posteriores. Lo fascinante del terror greco-romano es cómo fue domesticado, civilizado, pero nunca eliminado. Los griegos lo intelectualizaron, creando mitologías complejas que explicaban el origen y la naturaleza del terror. Los romanos lo ritualizaron, creando calendarios de festivales específicos para cada tipo de espíritu maligno. Las excavaciones en Pompeya y Herculano, esas ciudades preservadas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, han revelado amuletos contra el mal de ojo, pinturas protectoras de falos gigantes para ahuyentar espíritus malignos y pequeños altares domésticos donde se hacían ofrendas diarias a los lares protectores para mantener alejados a los espíritus malignos. Una inscripción particularmente conmovedora encontrada en una tumba romana dice: «Lo que eres ahora, yo una vez fui. Lo que soy ahora, tú lo serás. Disfruta la vida mientras puedas, porque la muerte es inevitable y los espíritus hambrientos esperan». Esta convivencia cotidiana con el terror, esta aceptación de que lo sobrenatural y lo terrorífico eran parte de la vida diaria, continuaría en el mundo romano hasta el triunfo del cristianismo. Y entonces, algo interesante sucedería. Todos estos antiguos dioses del terror, estas deidades del miedo, serían reinterpretados como demonios en el sentido cristiano.
Pero antes de que lleguemos a esa transformación, debemos viajar hacia el norte, hacia tierras más frías y oscuras, donde el terror tomó formas aún más primordiales, más viscerales. Debemos viajar a Escandinavia, a las tierras de los hombres del norte, donde el apocalipsis mismo era inevitable, y los dioses no prometían salvación, sino solo una última batalla gloriosa contra la oscuridad. Prepárate, porque ahora entramos en el mundo de los gigantes de escarcha, de los lobos que devoran dioses, de un universo donde incluso los inmortales sabían que su fin estaba destinado. El viento aúlla sobre las montañas de Noruega. Es una noche de invierno en el siglo IX después de Cristo, y en una gran sala comunal iluminada solo por el fuego central, un escaldo, un poeta itinerante, está recitando una historia que hace que hasta los guerreros más duros se estremezcan. Está recitando el Veluspa, la profecía de la vidente, uno de los poemas más antiguos y oscuros de la tradición nórdica. Su voz resuena en la oscuridad. Hermanos lucharán y se matarán entre sí. Los hijos de hermanas se contaminarán mutuamente. Duro es el mundo, grande es el adulterio. Edad del hacha, edad de la espada, se rompen los escudos. Edad del viento, edad del lobo, antes de que el mundo se derrumbe. Está describiendo el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin de todo. Y lo que hace que esta visión sea particularmente aterradora es que en la cosmología nórdica, el Ragnarok no es una posibilidad, es una certeza. Los dioses saben que está llegando. No pueden detenerlo. Solo pueden prepararse para luchar valientemente en una batalla que saben que perderán. Pero antes del Ragnarok, el mundo nórdico ya estaba lleno de terrores divinos. Porque los nórdicos, viviendo en uno de los entornos más duros de Europa, desarrollaron una mitología apropiadamente brutal. Consideremos primero a los Jotnar, los gigantes. En español a menudo se traducen como gigantes, pero esa palabra no captura completamente su naturaleza. Los Hetnar son fuerzas del caos primordial, anteriores a los dioses, más antiguas que el orden del cosmos, y constantemente buscan destruir ese orden y devolver el mundo al caos del que surgió. Pero aquí está lo fascinante. Los nórdicos no veían a los Jotnar como simplemente malvados. Eran necesarios. Eran el otro lado de la ecuación cósmica. Los dioses, los Aesir, se casaban con gigantes. Thor, el más amado de todos los dioses, tenía una madre gigante. Odín mismo había aprendido las runas de gigantes. El terror y el orden estaban irremediablemente entrelazados. Pero algunos de los Jotnar eran genuinamente terroríficos. Está Surt, el gigante de fuego que guarda Muspelheim, el reino del fuego primordial. Cuando llegue el Ragnarok, Surtr avanzará con su espada llameante y quemará todos los 9 mundos, destruyendo dioses, humanos, elfos, enanos, todo. La Edda poética, compilada en el siglo XIII pero conteniendo material mucho más antiguo, lo describe así. Surtr viene del sur con el flagelo de las ramas. Brilla en su espada el sol de los dioses del combate. Las montañas de roca chocan, las gigantas se desploman, pisan los hombres el camino del infierno y el cielo se hiende. No hay esperanza de victoria contra Surtr, solo hay la certeza de la destrucción total. Y luego está la descendencia de Loki, ese dios tramposo y ambiguo. Con la gigante Angreboda, Loki engendró 3 criaturas que representan algunos de los terrores más profundos de la mitología nórdica. Primero está Jormungandr, la serpiente del mundo, tan grande que rodea toda la tierra, Midgard, y se muerde su propia cola. Los nórdicos creían que cuando Jormungandr soltara su cola, sería la señal del comienzo del Ragnarok. Thor y Jormungandr están destinados a matarse mutuamente en esa batalla final. La Edda de Snorri Sturluson
escrita alrededor del año 1220, preserva una historia fascinante sobre Thor y la serpiente. Thor una vez intentó pescar a Jormungandr usando la cabeza de un buey como carnada. Cuando la serpiente mordió, Thor la levantó del océano y por un momento miraron directamente a los ojos del otro, el dios del trueno y la serpiente del caos. Thor levantó su martillo para golpear, pero el gigante que remaba el bote, aterrorizado, cortó la línea. Jormungandr se hundió de nuevo en las profundidades. Es una historia sobre un enfrentamiento pospuesto, sobre un terror que no puede ser derrotado permanentemente, solo retrasado. Luego está Fenrir, el lobo gigante. Los dioses intentaron criar a Fenrir entre ellos, pero creció tan grande y tan feroz que solo Tyr, el dios de la guerra, se atrevía a alimentarlo. Cuando los dioses finalmente se dieron cuenta de que Fenrir era demasiado peligroso, intentaron atarlo. Le pidieron a los enanos que forjaran una cadena imposible de romper, hecha de 6 cosas imposibles: el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. La cadena, llamada Gleipnir, parecía delgada como una cinta de seda, pero era irrompible. Pero Fenrir sospechaba. Solo aceptó dejar que lo ataran si uno de los dioses ponía su mano en las fauces del lobo como muestra de buena fe. Tyr se ofreció. Cuando Fenrir se dio cuenta de que no podía romper la cadena, cerró sus mandíbulas, arrancando la mano de Tyr, y allí permanece Fenrir, atado a una roca en lo profundo de la tierra, con una espada atravesada en sus fauces para mantenerlas abiertas, babeando tanto que su saliva forma un río. Pero cuando llegue el Ragnarok, Fenrir se liberará. Matará a Odín, el padre de todos. Su boca se abrirá tanto que su mandíbula inferior tocará la tierra y la superior tocará el cielo. Esta imagen del lobo gigante tragándose al rey de los dioses captura algo esencial sobre el terror nórdico. Ni siquiera los dioses están a salvo, ni siquiera los más poderosos pueden escapar del destino. Y finalmente está Hel, la hija de Loki, la diosa del inframundo nórdico. Pero Hel no es como el Hades griego o el Osiris egipcio. Es descrita como teniendo un cuerpo mitad vivo, mitad cadáver. Una mitad de su rostro es hermosa, la otra está podrida. Gobierna sobre Niflheim, el mundo de niebla, donde van aquellos que no murieron gloriosamente en batalla. Para los nórdicos, cuya cultura valoraba la muerte en combate por encima de todo, el reino de Hel era genuinamente terrorífico. No porque fuera un lugar de castigo activo, como el infierno cristiano, sino porque era un lugar de olvido, de niebla perpetua, de existencia sin gloria. La Edda describe su salón. Su plato es hambre, su cuchillo es inanición, su cama es preocupación y las cortinas de su lecho son desastre brillante. Nombres que personifican el sufrimiento lento y olvidado. Pero los terrores nórdicos no terminan con estas figuras monumentales. El mundo escandinavo estaba poblado de criaturas menores, pero no menos aterradores. Estaban los Draugr, los muertos vivientes nórdicos. A diferencia de los zombies modernos, los Draugr mantenían su inteligencia. Eran increíblemente fuertes, podían cambiar de tamaño a voluntad y guardaban celosamente sus tumbas llenas de tesoros. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XII y XIII, pero describiendo eventos anteriores, están llenas de historias de héroes que deben enfrentarse a Draugr. La saga de Grettir, el Fuerte, una de las más famosas, describe el combate de Grettir con el Draugr Glamour. Glamour había sido un pastor malhumorado que murió misteriosamente. Después de su muerte, comenzó a atormentar la granja donde había trabajado, matando ganado y personas.
Grettir finalmente lo enfrenta en un combate a muerte en la oscuridad. Incluso después de que Grettir decapita al Draug, Glamour pronuncia una maldición. Grettir se volverá cada vez más fuerte físicamente, pero también cada vez más débil mentalmente, desarrollando un miedo terrible a la oscuridad que eventualmente lo destruirá. Y así sucede. El más fuerte de los héroes islandeses, destruido no por enemigos físicos, sino por el miedo psicológico plantado por un muerto viviente. Estaban también las Mara, espíritus femeninos que se sentaban sobre el pecho de las personas dormidas, causando pesadillas y dificultad para respirar. De su nombre deriva nuestra palabra moderna pesadilla. En inglés, nightmare significa literalmente yegua de la noche, porque las Mara podían tomar forma de caballos. Los nórdicos colgaban piedras con agujeros naturales, llamadas piedras de Ag, sobre sus camas para protegerse de las Mara. Y estaban los trolls, no las criaturas tontas de los cuentos de hadas modernos, sino seres genuinamente peligrosos de la mitología nórdica antigua. Los trolls eran gigantes deformes que vivían en las montañas y se convertían en piedra con la luz del sol. Robaban ganado, secuestraban personas y causaban avalanchas y tormentas. Pero quizás el aspecto más terrorífico de la mitología nórdica no era ninguna criatura específica, sino el concepto mismo del destino. Las Nornas, tres figuras que ni siquiera los dioses podían controlar, tejían el destino de todos los seres. Urd representaba el pasado, Verdandi el presente y Skuld el futuro. Y lo que ellas tejían era inevitable e inalterable. Incluso Odín, el padre de todos, sabía exactamente cómo y cuándo moriría. Había viajado al inframundo para consultar a una belva muerta, una vidente, quien le reveló todos los detalles del Ragnarok. Y con ese conocimiento, Odín pasó el resto de su existencia preparándose para una batalla que sabía que perdería. Esta ausencia de esperanza final, esta certeza de que incluso los dioses perecerán, hace que la mitología nórdica sea particularmente oscura. No hay salvación prometida. No hay paraíso eterno excepto para los guerreros muertos que irán al Valhalla. Pero incluso ellos solo están siendo reunidos para luchar en el Ragnarok, donde también morirán. Y sin embargo, los nórdicos encontraban en esto no desesperación, sino una extraña nobleza. Si el fin es inevitable, entonces lo importante es cómo te comportas antes de ese fin. La valentía frente a un destino sombrío, eso era lo que importaba. Las piedras rúnicas erigidas por toda Escandinavia, muchas datando de los siglos 9 y 10 después de Cristo, frecuentemente contienen mensajes que reflejan esta filosofía. Todos moriremos, pero las hazañas valen por una eternidad. En este mundo de terror inevitable y destino ineludible, los nórdicos no construyeron grandes templos a sus dioses del miedo como hicieron los mesopotámicos o egipcios. En cambio, vivieron con sus terrores como compañeros constantes, reconociéndolos en cada tormenta, en cada invierno cruel, en cada muerte violenta. Y cuando el cristianismo finalmente llegó al norte en los siglos X y XI, muchos de estos antiguos terrores no desaparecieron. Simplemente se transformaron, mezclándose con nuevos terrores cristianos, creando un híbrido único de horror pagano y miedo cristiano que persiste en el folclore escandinavo hasta el día de hoy. Pero ahora debemos viajar hacia el este, cruzando el mundo hacia tierras donde el terror divino tomó formas completamente diferentes, donde el miedo se mezclaba con filosofías profundas de karma, reencarnación y justicia cósmica. Nuestro viaje ahora nos lleva al subcontinente indio, a una tierra donde la religión y la filosofía se entrelazan de maneras que los occidentales a menudo encuentran difíciles de comprender.
Pero si pensamos que las tradiciones orientales son todas sobre paz, iluminación y armonía, estamos muy equivocados. El hinduismo, el budismo y las tradiciones relacionadas tienen sus propios panteones del terror, quizás más filosóficamente complejos pero no menos aterradores que los de Occidente. Déjame llevarte a un crematorio a orillas del río Ganges, en la ciudad de Benares, la ciudad más sagrada de la India, en el siglo XII después de Cristo. Es medianoche. Las piras funerarias arden, iluminando el río sagrado con un resplandor anaranjado. En una plataforma elevada cerca del río, un grupo de sadhus, ascetas santos, están realizando un ritual que haría que la mayoría de las personas huyeran aterrorizadas. Estos son los agoris, los adoradores de Shiva en su aspecto más terrorífico. Están sentados en un círculo, utilizando cráneos humanos como cuencos, cubiertos de cenizas de cremación, cantando mantras a Kali, la diosa oscura, la madre terrible. Uno de los sadhus levanta un cráneo humano lleno de alcohol y lo bebe, proclamando Om Krim Kalikayai Namah. Oh Kali, la que existe antes del tiempo, la que destruirá el tiempo mismo, la que baila sobre el cadáver de Shiva, la que usa una guirnalda de cabezas humanas, acepta nuestra devoción. Para comprender este ritual aparentemente macabro, debemos entender el concepto hindú de la destrucción como parte esencial del ciclo cósmico. En la tradición hindú, el universo pasa por ciclos eternos de creación, preservación y destrucción. Brahma crea, Vishnu preserva y Shiva destruye. Pero la destrucción no es final. Es simplemente la preparación necesaria para una nueva creación. Y Kali, la consorte de Shiva en su aspecto más terrorífico, es la personificación de esta destrucción necesaria. Las representaciones de Kali, que datan de al menos el siglo VI después de Cristo, pero probablemente mucho antes, son genuinamente aterradores. Ella es descrita en textos como el Devi Mahatmya con piel azul oscura o negra, 4 brazos, con una lengua que cuelga y gotea sangre. En una mano sostiene una espada, en otra una cabeza cortada. Sus otras 2 manos hacen gestos de no temer y de otorgar bendiciones. Usa una falda hecha de brazos humanos y un collar de calaveras humanas. Se para o baila sobre el cuerpo de su consorte Shiva. Pero aquí está el aspecto crucial. Kali no es malvada. De hecho, es profundamente amada y venerada por millones de devotos. Porque la destrucción que ella trae es la destrucción del ego, de la ilusión, de todo lo que nos ata al ciclo del sufrimiento. Es terror sagrado, terror con propósito. El Mahanirvana Tantra, un texto tántrico del siglo XVIII, la describe así. Incluso aunque ella sea la destructora del universo, ella es la madre del universo. Ella mata a todos los seres en el momento de la gran destrucción, pero ella los crea a todos de nuevo. Durante el festival de Kali Puja, celebrado en todo el este de India, especialmente en Bengala Occidental, millones de personas adoran a esta diosa aterradora. Las estatuas temporales creadas para el festival son extraordinariamente vívidas, mostrando a Kali en toda su gloria terrorífica, bañada en luces rojas, rodeada de ofrendas de flores rojas que simbolizan sangre. Y Kali no es la única manifestación del terror divino en el hinduismo. Está también Bhairava, la forma más feroz de Shiva, considerado tan terrorífico que contemplar su forma completa puede volver loca a una persona. Bhairava es representado con colmillos, 3 ojos ardientes, llamas rodeando su cuerpo, y perros feroces como sus compañeros. Los templos dedicados a Bhairava, como el famoso Kaal Bhairav Mandir en Ujjain, son lugares donde se realizan rituales que involucran alcohol, carne y prácticas que parecen transgredir todas las normas hindúes convencionales. Pero para los devotos, estas transgresiones son precisamente el punto. Bhairava,
representa la trascendencia más allá de todas las reglas sociales, más allá incluso de los conceptos de pureza e impureza. Y luego están los rakshasas, los demonios del hinduismo. Pero a diferencia de los demonios en la tradición abrahámica, los rakshasas no son simplemente malignos. Tienen su propio dharma, su propio propósito en el orden cósmico. Algunos rakshasas son devotos de los dioses, realizando penitencias severas para obtener poder. El más famoso es Ravana, el rey demonio de Lanka en el épico Ramayana. Ravana secuestra a Sita, la esposa del príncipe Rama, desatando una guerra épica. Pero el Ramayana, compuesto originalmente en sánscrito entre el año 400 y el año 200 a.C., presenta a Ravana no como pura maldad, sino como una figura compleja. Era un erudito, un devoto de Shiva, un rey poderoso y justo para su propia gente. Su pecado fue el orgullo excesivo y el deseo, pero incluso en su muerte recibe honores. En partes del sur de India, especialmente en Sri Lanka, algunos templos están dedicados a Ravana, no como un demonio, sino como una figura trágica cuyas cualidades positivas también merecen reconocimiento. Esta complejidad moral es característica del terror hindú. No hay bien ni mal absolutos. Hay dharma y adharma, acción correcta e incorrecta, pero incluso los demonios pueden actuar correctamente, e incluso los dioses pueden actuar de maneras cuestionables. Cuando viajamos hacia el este, hacia el budismo, encontramos una transformación fascinante de estos conceptos. El budismo, nacido en India en el siglo VI a.C., pero expandiéndose eventualmente a través de Asia, llevó consigo muchos de estos terrores, pero los reinterpretó de maneras únicas. En el budismo tibetano particularmente, encontramos algunos de los iconos religiosos más aterradores jamás creados. Las deidades iracundas o erukas son representaciones del terror iluminado. Yamantaka, el destructor de la muerte, es representado con múltiples cabezas de toro, 34 brazos, 16 piernas, todo pisoteando figuras humanas y animales. Su apariencia es tan aterradora que se dice que simplemente visualizarlo correctamente puede causar que los obstáculos espirituales huyan aterrorizados. Pero aquí está el aspecto crucial del budismo tibetano. Estas deidades iracundas no son malvadas, son manifestaciones de la compasión iluminada en su forma más feroz. Son como un padre que grita a su hijo para apartarlo del peligro. La ira y el terror son herramientas para despertar a los seres del sueño de la ignorancia. Los tankas, las pinturas religiosas tibetanas, frecuentemente representan estas deidades en detalle vívido: sangre goteando, cráneos aplastados, llamas consumiendo todo. Pero estos no son imágenes de culto al mal. Son recordatorios visuales de la naturaleza transitoria de toda existencia y del poder feroz requerido para cortar a través de la ilusión. El bardo Thodol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, describe el viaje después de la muerte a través de varios bardos o estados intermedios. En estos estados, el difunto encuentra primero deidades pacíficas y luego deidades iracundas cada vez más aterradores. Pero el texto enfatiza repetidamente: todas estas deidades son proyecciones de tu propia mente. El terror que enfrentas es tu propio terror no reconocido. Oh noble hijo, estas deidades iracundas bebedoras de sangre, con sus cabezas de animales y sus guirnaldas de cráneos humanos, blandiendo hachas y vertiendo sangre, son tus propios pensamientos en forma aterradora. No tengas miedo. Reconócelos como emanaciones de tu propia mente y serán liberados. Es una comprensión psicológica profunda del terror presentada en forma religiosa. El enemigo no es externo, es interno. Y el único camino hacia la libertad es reconocer y abrazar incluso los aspectos más aterradores de tu propia conciencia. Cuando viajamos hacia el este hasta Japón,
encontramos otra fascinante evolución del terror divino, el sintoísmo. La religión indígena de Japón tiene su propio panteón de espíritus y deidades, algunos benignos, otros claramente terroríficos. Los Oni, los demonios japoneses, son representados típicamente con piel roja o azul, cuernos, colmillos y portando garrotes de hierro. Pero en el sintoísmo original, los Oni eran más ambiguos. Eran kami, espíritus, que podían ser apaciguados o incluso aliados con rituales apropiados. El festival Setsubun, celebrado cada febrero en Japón, involucra el ritual de Mamemaki, arrojar habas de soja mientras se grita Oni wa Soto, Fuku wa Uchi, demonios afuera, fortuna adentro. Es un ritual de expulsión, pero también de reconocimiento. Los Oni existen, son reales, y deben ser reconocidos y ritualmente expulsados cada año. Y luego están los yokai, una categoría amplia de espíritus sobrenaturales en el folclore japonés. Algunos son juguetones o benignos, pero muchos son genuinamente aterradores. Está la Yuki-onna, la mujer de nieve, un espíritu que aparece durante tormentas de nieve, hermosa pero mortal, que congela a los viajeros hasta la muerte. Está el Kuchisake-onna, la mujer de la boca cortada, un espíritu vengativo de una mujer mutilada que pregunta a las personas si es hermosa y luego las mata independientemente de su respuesta. Está el Gashadokuro, un esqueleto gigante formado de los huesos de personas que murieron de hambre que vaga de noche buscando personas para devorar. Estas entidades son documentadas en colecciones como el Gasu Hyaki Yayo, un rollo ilustrado del siglo XVIII que cataloga cientos de yokai. No son simplemente historias de miedo, son parte de un sistema de creencias complejo sobre cómo lo sobrenatural interactúa con el mundo natural. En China, el taoísmo y el budismo mezclado con creencias folclóricas ancestrales crearon su propio panteón del terror. Los Gi, espíritus de los muertos que no recibieron ritos funerarios apropiados, vagaban por el mundo causando problemas. Durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos, celebrado cada año en el 7º mes lunar, las familias hacen ofrendas elaboradas de comida, papel moneda y otros bienes para apaciguar a estos espíritus hambrientos. Y luego están los yaoguai, monstruos y demonios que aparecen en literatura china clásica como Viaje al Oeste. Estos seres son frecuentemente antiguos animales o plantas que han cultivado poder espiritual a través de años de práctica. Pueden ser maliciosos, pero también pueden ser redimidos o incluso alcanzar la iluminación. Lo que vemos a través de Asia es un entendimiento del terror como parte integral del paisaje espiritual. No es algo que deba ser eliminado, sino algo que debe ser comprendido, trabajado y finalmente trascendido. El terror es una herramienta de enseñanza, un desafío en el camino espiritual, un reflejo de aspectos no reconocidos del yo. Y este entendimiento, aunque expresado en formas muy diferentes, comparte algo con todas las tradiciones del terror divino que hemos explorado: el reconocimiento de que el miedo es una parte fundamental de la experiencia humana, y que negar su existencia es menos útil que reconocerlo, ritualizarlo y finalmente integrarlo en una comprensión más completa de lo que significa estar vivo. Pero ahora debemos cruzar el océano, viajar al continente americano, donde civilizaciones completamente independientes desarrollaron sus propios dioses del terror, a menudo con un nivel de literalidad y sacrificio que hace que incluso los terrores del viejo mundo parezcan suaves en comparación. Cruzamos ahora el vasto océano Atlántico y viajamos hacia el poniente, a las tierras que los europeos llamarían el Nuevo Mundo, pero que eran antiguas mucho antes de que las carabelas de Colón tocaran sus costas. Aquí, en Mesoamérica, en las selvas de lo que hoy es México y Guatemala, civilizaciones extraordinarias
desarrollaron algunos de los conceptos más literales y viscerales del terror divino que la humanidad jamás haya conocido. Déjame llevarte a la ciudad de Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, en el año 1519 después de Cristo, justo antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es el amanecer, y en la cima del Templo Mayor, esa pirámide masiva que domina el centro de la ciudad, algo terrible y sagrado está a punto de suceder. Un joven guerrero, capturado en batalla, es conducido por los sacerdotes hacia la piedra de sacrificio. Ha sido preparado para este momento durante semanas, tratado con honor, alimentado con las mejores comidas, porque él no va a ser simplemente ejecutado, va a ser transformado en un dios. Los sacerdotes, con sus cabezas tonsuradas y sus túnicas empapadas de sangre vieja, cantan en náhuatl, el idioma del imperio: Huitzilopochtli, colibrí del sur, sol del mediodía, Dios de la guerra, Dios de la voluntad, Señor que nos guía, necesitas tu alimento. El sol debe ser nutrido para que continúe su viaje por el cielo. El prisionero es colocado sobre la piedra. 4 sacerdotes sostienen sus extremidades. El quinto, el sumo sacerdote, levanta un cuchillo de obsidiana, tan afilado que puede cortar más limpiamente que el acero, y en un movimiento practicado 1000 veces, abre el pecho del guerrero y extrae su corazón aún palpitante, levantándolo hacia el sol naciente. Tonatiuh, gritan los sacerdotes y la multitud reunida abajo. El sol vive, el quinto sol continúa. Este ritual, documentado en múltiples fuentes españolas del siglo XVI, incluyendo los relatos de Bernal Díaz del Castillo y el Códice Florentino compilado por Bernardino de Sahagún, no era un acto de maldad para los aztecas, era el deber religioso más sagrado imaginable. Era, literalmente, mantener el universo funcionando. Para entender por qué, debemos comprender la cosmología azteca. Los aztecas creían que ya habían existido 4 soles, 4 eras del mundo, y todas habían sido destruidas. El primer sol fue destruido por jaguares que devoraron a toda la humanidad. El segundo fue destruido por huracanes que convirtieron a las personas en monos. El tercero fue destruido por lluvia de fuego. El cuarto fue destruido por un diluvio que convirtió a las personas en peces. El quinto sol, el sol actual, Tonatiuh, estaba destinado a ser destruido por terremotos. Pero hasta ese momento inevitable, el sol debía ser nutrido, y la única nutrición que podía sostenerlo era Tonallí, la energía vital contenida en la sangre humana, especialmente en el corazón. Por lo tanto, el sacrificio humano no era asesinato, era mantenimiento cósmico. Era salvar el universo de la destrucción. Los aztecas literalmente creían que si dejaban de realizar sacrificios, el sol dejaría de moverse en el cielo, las estrellas caerían y el mundo terminaría en cataclismo. Y Huitzilopochtli, el dios patrón de los aztecas, exigía más sacrificios que ningún otro. Huitzilopochtli era un dios de guerra, sí, pero también era el sol mismo en su forma de mediodía, el sol en su máximo poder. Cada noche, cuando el sol se ponía, Huitzilopochtli viajaba a través del inframundo, luchando contra las estrellas y la luna. Y cada amanecer, su victoria representaba el triunfo del orden sobre el caos. Pero esta victoria no era automática, requería ayuda, requería sangre. Los relieves en el Templo Mayor, excavado en el corazón de la Ciudad de México moderna a partir de los años 1978, muestran a Huitzilopochtli en toda su gloria aterradora, azul como el cielo del mediodía, con plumas de colibrí en su tocado, sosteniendo la serpiente de fuego Xiuhcoatl en una mano y un escudo con plumas en la otra. Pero Huitzilopochtli no era el único dios azteca del terror.
Estaba Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche, de la hechicería, del destino. Tezcatlipoca era impredecible, caprichoso, peligroso. Podía otorgar riquezas y poder o destruirte en un instante. Era el adversario eterno de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Durante el festival de Toxcatl, celebrado en mayo, los aztecas realizaban un ritual extraordinario. Elegían al joven más perfecto físicamente del imperio y lo trataban durante un año entero como la encarnación viviente de Tezcatlipoca. Se le daba todo lo que deseaba: comida, ropa fina, 4 esposas hermosas. Era adorado por todos. Pero al final del año debía subir los escalones del templo y ser sacrificado, y lo hacía voluntariamente, rompiendo una flauta en cada escalón, simbolizando el fin de su existencia terrenal y su transformación en Dios. Luego estaba Mictlantecutli, el señor de Mictlán, el inframundo azteca. Las representaciones de Mictlantecutli son genuinamente escalofriantes. Un esqueleto con costillas visibles, ojos saltones, una boca abierta lista para devorar a los muertos. Usaba un tocado de plumas de búho y estaba frecuentemente acompañado por arañas y murciélagos. Mictlán, el 9º y más profundo nivel del inframundo, era donde la mayoría de las personas iban después de la muerte, sin importar cómo vivieron. No era exactamente un lugar de castigo, pero era oscuro, frío y sin esperanza. Las almas debían viajar durante 4 años a través de 9 niveles de desafíos antes de finalmente desaparecer en la nada. Los aztecas realizaban rituales elaborados para sus muertos, proporcionándoles objetos para su viaje: agua, comida, un perro para que los guiara. Sin estos, el alma vagaría perdida eternamente en los niveles superiores de Mictlán, nunca encontrando descanso. Y luego estaba Coatliqui, la madre de Huitzilopochtli, la diosa de la tierra y la fertilidad, pero en su aspecto más terrorífico. Las estatuas de Coatlicue, como la masiva escultura de 3,5 metros de altura ahora en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, son pesadillas hechas piedra. Su cabeza está formada por 2 serpientes enfrentadas, representando chorros de sangre. Lleva un collar de manos y corazones humanos, con un cráneo humano como colgante. Su falda está hecha de serpientes entrelazadas. Sus manos y pies tienen garras. Coatlique representa la tierra que da vida, pero también la tierra que consume toda vida al final. Es la madre devoradora, la que da a luz solo para eventualmente reclamar todo lo que ha creado. Cuando viajamos hacia el sur, a la civilización maya, encontramos conceptos similares, pero expresados de manera diferente. Los mayas, cuya civilización alcanzó su apogeo entre los años 300 y 900 después de Cristo, pero que continuó hasta la conquista española, tenían su propio panteón del terror. Los señores de Xibalba, el inframundo maya, eran 12 deidades de la muerte y la enfermedad, cada una especializada en una forma particular de destrucción. El Popol Vuh, el libro sagrado maya escrito en el siglo XVI, pero preservando tradiciones mucho más antiguas, los nombra Hunkeim y Vucubkeim, 1 muerte y 7 muerte, los señores supremos, Xiquiripat y Cuchumaquic, que causaban hemorragias y hacían que las personas escupieran sangre. Ajalpu y Alcana, que causaban hinchazón y llenaban a las personas de pus. El Popol Vuh describe las 6 casas de prueba en Xibalba, cada una diseñada para torturar y destruir. La casa de la oscuridad, donde no hay luz. La casa del frío, donde el frío extremo congela todo. La casa de los jaguares, llena de jaguares hambrientos. La casa del fuego, donde las llamas consumen todo. La casa de los murciélagos, donde murciélagos gigantes con colmillos como navajas atacan. Y finalmente,
la casa de las navajas, donde cuchillos afilados se mueven por sí solos. Los héroes gemelos del Popol Vuh, Hunahpu y Xbalang deben sobrevivir estas casas a través de ingenio y magia, pero la mayoría de las almas que entraban en Xibalba no eran tan afortunadas. Los mayas también practicaban el sacrificio humano, aunque quizás no en la escala masiva de los aztecas. Los códices mayas, esos libros plegables de corteza de árbol con escritura jeroglífica, muestran víctimas siendo arrojadas a cenotes, pozos de agua sagrados, como ofrendas al dios de la lluvia Chaak. Las excavaciones de cenotes, como el de Chichén Itzá, han revelado restos humanos junto con objetos preciosos de oro, jade y cerámica. Los mayas también practicaban el autosacrificio, derramando su propia sangre como ofrenda a los dioses. Los nobles se perforaban la lengua, los lóbulos de las orejas o los genitales con espinas de mantarraya, recogiendo la sangre en papel de corteza que luego era quemado. El humo resultante era visto como alimento para los dioses. El dios Ele, como los arqueólogos lo llaman, era una deidad del inframundo particularmente asociada con el comercio, pero también con la muerte y el sacrificio. Es representado en cerámicas mayas como un anciano con sombrero distintivo, frecuentemente fumando un cigarro, rodeado de símbolos de muerte y el inframundo. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, quedaron horrorizados por lo que encontraron. Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, describe su primera visita al Templo Mayor en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y tenían otros ídolos de madera y de barro, todos ellos salpicados de sangre. Y todas las paredes del templo estaban tan manchadas de sangre que parecían negras, y el piso también estaba empapado de sangre, y el hedor era tal que no podíamos esperar el momento de salir. Para los españoles, criados en la tradición cristiana, esto era la obra del diablo, pero para los aztecas era el trabajo más sagrado imaginable. Era mantener el cosmos funcionando. Era prevenir el apocalipsis. Y aquí llegamos a una de las ironías más trágicas de la historia. Los aztecas creían que su quinto sol estaba destinado a ser destruido por terremotos. Creían que debían alimentar al sol con sangre para retrasar este destino inevitable. Y cuando los españoles llegaron con sus armas de fuego, sus enfermedades y su determinación de destruir la religión azteca, para muchos aztecas esto parecía exactamente como el fin que siempre habían temido. Cortés llegó a México en el año que los aztecas llamaban Seacatl Uno Caña, que según las profecías era el año en que Quetzalcóatl, el dios rey que había partido hacia el este siglos atrás, prometió regresar. Moctezuma II, el emperador azteca, inicialmente se preguntó si Cortés podría ser Quetzalcóatl regresando. Esta confusión, combinada con las divisiones internas en el imperio y las devastadoras epidemias de viruela, llevaron a la caída de Tenochtitlán en 1521. El quinto sol no fue destruido por terremotos, fue destruido por invasión, enfermedad y genocidio cultural. Los templos fueron derribados, los códices fueron quemados, los sacerdotes fueron ejecutados, y los dioses del terror mesoamericanos fueron forzados al silencio. Pero no desaparecieron completamente. En las montañas remotas de México, en Guatemala, en comunidades indígenas que mantienen las antiguas tradiciones mezcladas con el catolicismo, estos dioses aún son recordados. Huitzilopochtli puede haber perdido sus templos, pero el sol aún sale cada mañana. Mictlantecutli puede haber sido reemplazado oficialmente por el infierno cristiano, pero en el Día de Muertos, los mexicanos aún honran a sus ancestros muertos con ofrendas y celebraciones que habrían sido familiares para los antiguos aztecas. Los dioses del terror mesoamericanos nos recuerdan algo importante, que el terror puede ser vivido tan literalmente, tan visceralmente,
que personas racionales pueden llegar a creer que solo mediante actos que nosotros consideramos horribles pueden salvar el mundo. Nos recuerda que la línea entre lo sagrado y lo terrible, entre la devoción y el horror, puede ser sorprendentemente delgada. Y nos recuerda que cuando una civilización entera organiza su sociedad alrededor del apaciguamiento del terror divino, cuando construye sus ciudades como máquinas de sacrificio, cuando entrena a su gente desde el nacimiento para aceptar que la sangre debe fluir para que el sol continúe brillando, entonces el terror se ha vuelto no solo sagrado, sino normal. Es simplemente la forma en que funciona el mundo. Y quizás, en algún nivel profundo, esta normalización del terror es la más aterradora de todas. Y así, llegamos al final de nuestro viaje, a través de los templos oscuros de la historia humana. Hemos viajado desde las llanuras de Mesopotamia hasta las pirámides de Tenochtitlan, desde los fiordos helados de Escandinavia hasta los ghat de cremación del Ganges. Hemos conocido a Lamashtu y Sekhmet, a Fenrir y Kali, a Huitzilopochtli y las Erinias. Hemos visto cómo civilizaciones completamente diferentes, separadas por océanos y milenios, todas llegaron a la misma conclusión básica, que el terror es una parte fundamental de la existencia y que debe ser reconocido, ritualizado y de alguna manera adorado. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? Aquí, ahora, en nuestro mundo moderno e iluminado, ¿por qué debería importarnos que hace miles de años personas creyeran en dioses del miedo? Yo creo que estas historias importan por varias razones profundas. Primero, nos recuerdan que el miedo es universal. Cada cultura humana, sin importar cuán avanzada o sofisticada, ha luchado con el terror. El miedo a la muerte, a la enfermedad, a la oscuridad, al caos, al fin de todo. Estos son miedos fundamentalmente humanos que trascienden el tiempo y la geografía. Pero más importante, estas historias nos muestran diferentes estrategias para lidiar con ese miedo. Los mesopotámicos intentaron negociar con él. Los egipcios intentaron equilibrarlo con el orden. Los griegos intentaron racionalizarlo. Los nórdicos aceptaron su inevitabilidad, pero encontraron nobleza en enfrentarlo valerosamente. Los hindúes y budistas lo vieron como una ilusión que debe ser trascendida. Los mesoamericanos intentaron alimentarlo literalmente para mantenerlo satisfecho. Ninguna de estas estrategias es perfecta, cada una tiene sus costos y sus límites, pero todas representan intentos genuinos de culturas enteras para dar sentido a lo que nos aterra. Y quizás la lección más importante es esta: ignorar el terror no lo hace desaparecer. Pretender que no existe no funciona. Nuestros ancestros lo sabían. Por eso construyeron templos al miedo. Por eso nombraron a sus terrores. Porque sabían que lo que puedes nombrar, lo que puedes ritualizar, lo que puedes mirar directamente a los ojos, eso es algo con lo que puedes aprender a vivir. En nuestra sociedad moderna hemos intentado eliminar el terror de nuestras vidas. Hemos construido casas herméticas y calles bien iluminadas. Hemos desarrollado medicinas que curan enfermedades que antes eran sentencias de muerte. Hemos racionalizado, psicologizado y medicalizado el miedo. Y sin embargo, el terror persiste. Solo ha cambiado de forma. Ya no tememos a Lamashtu robando nuestros hijos en la noche, pero tememos al crimen, al terrorismo, a las pandemias. Ya no tememos a Pep devorando el sol, pero tememos al cambio climático, a la guerra nuclear, al colapso civilizacional. Ya no tememos al Ragnarok, pero tememos el fin de nuestra propia relevancia, el olvido, la pérdida de significado en un universo que parece indiferente. Los nombres han cambiado, los rituales han cambiado, pero el terror fundamental permanece.
Y quizás hay sabiduría en las antiguas formas, no en sacrificar corazones humanos, por supuesto, ni en realizar rituales sangrientos, sino en la simple honestidad de reconocer, sí, el mundo es aterrador. Sí, cosas malas suceden. Sí, todos vamos a morir. Y está bien tener miedo de eso. Nuestros ancestros no eran estúpidos o primitivos por adorar dioses del terror. Eran honestos, eran realistas. Miraban al vacío directamente y decían: veo lo que eres, te reconozco y seguiré viviendo de todas formas. Había un poder en eso, un poder que quizás hemos perdido en nuestra prisa por medicalizar cada ansiedad, por eliminar cada incomodidad, por pretender que si simplemente pensamos positivamente lo suficiente, nunca tendremos que enfrentar nada oscuro o terrible. Los dioses del miedo nos enseñan que la oscuridad es real, el terror es real, y está bien, porque la valentía no significa ausencia de miedo, significa actuar a pesar del miedo. Significa seguir adelante incluso cuando sabes que el Ragnarok está llegando. Significa alimentar al sol metafórico de tu propia vida, incluso sabiendo que eventualmente todos los soles se apagan. Esta noche especial de Halloween, cuando celebramos el terror de manera segura y controlada, cuando nos disfrazamos de monstruos y decoramos con esqueletos, estamos participando en una tradición humana muy antigua. Estamos ritualizando el miedo, estamos mirando al terror directamente y diciéndole: te veo, te reconozco, pero solo por esta noche jugamos contigo. Es un eco débil de los grandes rituales del pasado, pero la intención es la misma. Reconocer lo que nos asusta, darle nombre, darle forma, y al hacerlo, quitarle un poco de su poder sobre nosotros. Antes de despedirnos esta noche, me encantaría saber qué te ha parecido este viaje por el lado oscuro de la historia religiosa. ¿Había algún dios del terror que conocías? ¿Alguno que te sorprendió? ¿Y hay otros aspectos oscuros de la historia antigua que te gustaría que exploráramos en futuros episodios? Quizás podríamos hablar de las brujas de la historia, no las versiones de cuento de hadas, sino las acusadas reales y los horrores de las casas de brujas. O podríamos explorar los cultos de misterio del mundo antiguo, con sus rituales secretos y sus iniciaciones aterradoras. O podríamos adentrarnos en las plagas históricas y cómo las civilizaciones intentaron dar sentido a enfermedades que parecían castigos divinos. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría explorar. Somnialis existe gracias a esta comunidad de viajeros nocturnos y vuestras ideas y sugerencias siempre son bienvenidas. Y si has disfrutado este viaje a través de los templos del terror, si estas historias han resonado contigo de alguna manera, por favor considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción nos ayuda a continuar creando estos viajes históricos, estos momentos de exploración y reflexión en la quietud de la noche, porque eso es lo que Somnialis siempre ha intentado ser. Un espacio donde la historia no es solo fechas y hechos secos, sino historias vivas, complejas, a veces hermosas, a veces aterradoras, pero siempre profundamente humanas. Y ahora, mientras nuestra noche juntos llega a su fin, mientras el sueño comienza a reclamar tu conciencia, quiero dejarte con un pensamiento final. Los dioses del miedo ya no tienen templos en nuestro mundo. Lamashtu no roba bebés en la noche. Fenrir permanece encadenado en el mito. Huitzilopochtli no exige corazones humanos. Kali baila solo en los sueños de sus devotos. Pero el miedo que representaban, el terror fundamental que nombraban, ese aún está aquí. En cada noche oscura, en cada momento de incertidumbre, en cada recordatorio de nuestra propia mortalidad. Y eso está bien, porque ese miedo es parte de lo que significa ser humano. Es el precio de la conciencia. Es el costo de saber que somos finitos en un universo infinito. Pero aquí está el secreto que nuestros ancestros conocían.
el secreto que construyeron en sus templos y codificaron en sus rituales. El miedo puede ser transformado, puede ser nombrado, puede ser enfrentado, y al enfrentarlo, nos volvemos más completos, más honestos, más verdaderamente humanos. Así que, mientras te deslizas hacia el sueño esta noche, si encuentras pesadillas o sombras en el borde de tu conciencia, recuerda, 1000 generaciones de humanos han enfrentado estas mismas sombras, han temblado ante estas mismas oscuridades y han sobrevivido, han prosperado, han creado arte y civilización y belleza precisamente porque reconocieron la oscuridad en lugar de negarla. Tú también puedes. Dulces sueños, viajeros nocturnos, que las sombras de esta noche sean suaves contigo, y si no lo son, si encuentras terrores en tus sueños, recuerda que incluso el terror fue una vez divino, incluso el miedo fue una vez sagrado, y quizás, solo quizás, aún hay sabiduría en eso. Hasta la próxima noche en Somnialis, donde las historias del pasado iluminan la oscuridad del presente. Buenas noches.